De vuelta en el programa de ¿Sabías qué? A través de los canales informativos de Resonancia Informativa. Parece ser que hubo un tema por ahí con el internet. Ya saben que se cae el internet y de pronto Evo vuelve a ser presidente de Bolivia. No, estas cosas pasan. Pero bueno, no importa. Lo cierto es que vamos a seguir la conversación el día de hoy con Román Lazcano Fernández, un excelente amigo mío, amigo de verdad del que estoy muy orgullosa, amigos de hace muchos, muchos años, prácticamente desde la infancia. Pero bueno, aquí seguimos. Román, me platicabas acerca de la trayectoria de tu familia, de este núcleo, ¿no? Del que por supuesto emana absolutamente todo. Nosotros somos parte y formamos parte siempre de un conglomerado social, y como lo aprendimos desde la prepa, ¿no? La célula o la base social, pues no es otra cosa más que la familia. Entonces, por supuesto que nos van marcando, ¿no? A través de generaciones, a través de educación, de conceptos, de lo que escuchamos, ¿no? A mí me llama mucho la atención que uno de tus hermanos sea dentista, o sea, como que insisto... Oftalmólogo. Oftalmólogo, perdón, Ajá. si yo no sé por qué estoy con el tema del dentista. Oftalmólogo, mi querido René, ¿no? Pero pero como que se salió del huacal, esto es difícil. Si tú analizas estas familias estructuradas... Y aún, ¿no? Por ejemplo, al igual que tú, conozco tu historia, tu trabajo, tu forma de ver la vida, eres disruptiva. Claro. ¿No? Y eso obviamente dentro de estas familias pues, genera una situación, ¿no? Es el black sheep o la oveja negra tiene un objetivo en la vida de las familias. No, la oveja negra no es aquella que llega y destroza las familias, no. Es aquella que viene a considerar una parte que es importante para esa familia, que es el pensamiento de la libertad, que es el pensamiento de la creatividad, que es el construir nuevos escenarios, que muestran resiliencia, que muestran nuevas aventuras por conocer, conocimientos, formas de ver la vida, y entonces marcan nuevos valores que se suman a los valores que ya venían construyéndose por las familias y que se construyen nuevos valores. Por ejemplo, el valor de la libertad, el valor de la vida, el valor de ser reaccionario, ¿no? O sea, porque también en estas familias que en algún momento se oponen a la construcción del Estado, de las instituciones, de las religiones, por algo que no está funcionando, también vienen a transformar. Digo, yo creo que el día de hoy en México tenemos claro una persona que es transformadora de todas las instituciones, Andrés Manuel López Obrador. Claro. O sea, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, independientemente de la credibilidad, no credibilidad, si estés de acuerdo o no estés de acuerdo, es un disruptor institucional. O sea, viene a generar un cisma institucional en todo el país, en todas las instituciones. Y eso en la historia de la humanidad se da en las diferentes épocas que existen en la cultura, en la música, en el arte, en la política, en la guerra, que son personas que vienen a mover las cúpulas, las instituciones. De familia está integrado por personas del mismo sexo. Fíjate, por personas... Por ahí recuerdo esos años mozos cuando se iniciaba la licenciatura, ¿no? ¿Cuántos años ya pasaron? Y uno de mis grandes y queridos maestros decía en Derecho Civil, en primer curso, yo no puedo... Fíjate, de cuántos años, fíjense nada más de cuántos años atrás estoy hablando. O sea, no han sido 5, pero bueno, tampoco voy a decir exactamente cuántos. Pero decía, yo no puedo comprender que el concepto de familia, ¿no? Hoy se determine por dos homosexuales y un perro, ¿no? Y en aquella época hablaba del perro. Hoy día, pues evidentemente tenemos todo este movimiento, y bien lo dices, las instituciones hay un agente externo, hay un ente externo que viene a mover, que viene, por supuesto, a simbrar las raíces del propio sistema para hacer un cambio. Si ese cambio va a ser bueno o malo, la historia, ¿no? De alguna manera el concepto de los... lo calificará. Yo algo que he visto es que soy profeminista por convicción y por una renovada conciencia. Porque si yo siguiera con la misma conciencia que adquirí
en un sistema de carácter completamente patriarcal, pues simple y sencillamente no podría ser profeminista. Entonces tiene que haber una reconstrucción de la conciencia, de los nuevos roles de la mujer y del hombre en una sociedad contemporánea. Si yo tuviera el mismo pensamiento que tenía en la prepa o en la carrera, que era muy pentonto ese pensamiento, porque considerabas que era lo correcto, claro, lo justo. Y yo creo que la sociedad lo que nos tiene que hacer es reconstruir estos pensamientos para que tengamos una nueva visión de los derechos humanos. Es decir, yo al día de hoy tengo la claridad que en México existe un sistema patriarcal, institucional, corporativo, que afecta gravemente el desarrollo de la dignidad de las mujeres en México. Uh-huh. Ok, ahí ya los segmentaste, ¿no? O sea, ya te fuiste totalmente hacia el tema feminista, cosa que por supuesto no me queda más que agradecerte. Pero a ver, Román, en esta parte estructural, en esta parte de sistema, ¿no? Que finalmente bien lo acabas de mencionar y parece ser que es algo que nos está aterrando como sociedad. Porque finalmente como ciudadanos lo único que nos queda, o por lo menos a lo que le apostamos todos los días, es a la defensa de mis derechos por parte de una institución sólida que los proteja y los reconozca. Y así vemos cómo cada una de las instituciones de este país se empiezan a tambalear. Yo te compro la idea de que efectivamente hay un movimiento ahí que está transformando y que por supuesto cualquier tipo de transformación siempre va a crear algunas situaciones de carácter adverso. Sin embargo, no vemos que sea como para bien. ¿Dónde quedan los derechos humanos aquí? Es decir, estos derechos humanos, ¿dónde están contemplados hoy día? ¿Cómo los percibimos? Fíjate que, ¿ante qué hacemos? Claro, fíjate que, Ana, lo que aquí, con tus cibernautas o con nuestros amigos de las redes, es si nos metemos al campo de la norma jurídica, de los tratados internacionales, del tema de Estado, en este momento van a agarrar y lo van a pagar y van a decir, bye. Claro. Pero si les decimos, oye, ¿en qué consiste? ¿Por qué consiste? Entonces quiere decir un cambio de conciencia. Y por eso te tomaba el ejemplo del tema de las mujeres. Y déjame decirte que hoy en día el ser profeminista es nada más como un observador. Porque hay un feminismo radical que dice, tú no formas parte de esto. Claro, por supuesto. Es un tema de nosotras las mujeres para obtener nosotras mismas el reconocimiento a nuestros derechos laborales, psicológicos, sexuales y de desarrollo. Entonces, ante esa circunstancia, yo lo que veo es sonó mi teléfono, pero ya estamos. Pero bueno, tarjeta de crédito para pagar. Entonces, ¿qué hay que realizar? Venía en la mañana caminando y venía escuchando a un hindú que hablaba que le preguntaban cómo educar a los hijos, cómo educar a las hijas, cómo es ser padre o madre. Y dice, mira, el ser padre es una de las cosas más importantes del mundo, que al final siempre te vas a preguntar si lo hiciste bien o lo hiciste mal. Y siempre va a quedar la duda, por supuesto, ahí. Ya me entendiste. Sí, entonces, me encantó, porque, pero dice, lo que sí podemos hacer es crear un entorno o un medio ambiente que propicie la paz, el amor y la no violencia. Y aquí entonces vamos a llegar al concepto que los derechos humanos tiene que ser a partir de la conciencia que sembremos en nuestro interior, en nuestra familia, en nuestro grupo social, en nuestras empresas
Y entonces tenemos que estar convencidos que este reconocimiento de estos derechos humanos, ¿sí?, son intrínsecos al ser humano, a la dignidad, y por consecuencia el Estado debe respetarlos, reconocerlos, influir en estas circunstancias, ¿no? Pero ese escenario ya lo tenemos. O sea, es decir, esa conciencia desde hace muchísimos años, es decir, incluso desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? Con la Revolución Francesa, 1789, en fin. O sea, ya se hablaba, ¿no?, de estos principios intrínsecos, de estos derechos intrínsecos al ser humano y que deben de ser defendidos y que deben de ser respetados a todas luces. A través de los siglos y a través de los años, pues por supuesto, es que el ser humano como tal ha peleado por estos derechos. Y sin embargo han existido y se han creado a lo largo de la historia de la humanidad instituciones que pueden fortalecerlos y que pueden salir a la defensa. Aquí el tema es, bueno, con esta fragilidad, decíamos hace algunos meses, los derechos humanos son para los humanos derechos. Y yo me acuerdo que también en algún momento se hablaba de los derechos humanos haciendo burla y énfasis, ¿no?, en el concepto que no eran derechos humanos, sino estorbos humanos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sucede? ¿Dónde están estos derechos humanos? Tú estás muy enfocado al campo laboral, ¿no? Estás ahí en el derecho a empresa, etcétera. ¿Tú crees que todo esto que nos estás compartiendo, que además debería de ser, o sea, estamos en el mundo del deber ser, sí, claro, hay que propagar todos los días valores, amor, paz, tenemos que ir todos en esa misma corriente, pero yo te pregunto, ¿y qué pasa con el empresario, no? Con una firma transnacional en donde los derechos del trabajador, por supuesto, le valen un sorbete, claro, y mientras menos le pague, ¿no?, mayor es el incremento de su capital, que además es lo único que le importa al empresario en esos términos. ¿Qué pasa ahí con los derechos humanos? Mira, yo creo que al día de hoy el mundo se está moviendo, se está desquebrajando el capitalismo tan voraz que ha existido en los últimos años por parte de la humanidad, misma que ha generado pobreza y acumulación de riqueza. Por eso se están generando y construyendo en el mundo y en Latinoamérica movimientos que tienden a construir nuevas formas de mercado y de capital, ¿no? Tendientes a una izquierda, a un socialismo o a un populismo para que se pueda construir esta igualdad que exista. Pero una de las figuras que existe hoy en día y que es claro es que las grandes empresas transnacionales o globalizadas generan también empleo, generan trabajo, generan equilibrio, y esta suma de capital más trabajo más desarrollo humano que genera la empresa, pues obviamente va a tener capital humano. Este capital humano es las personas que trabajan para estas empresas. Lo que ha hecho la ONU desde hace ya más de 20 años es que se dio cuenta que estas empresas globales estaban yéndose a lugares insalubres o un subdesarrollo cultural, económico, para poder efectivamente, como bien lo dices, reducir el costo económico para la empresa y con ello tener mayores ganancias para los socios o para los dueños. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede aquí es que la ONU crea un grupo de trabajo para que se establezcan principios rectores para las empresas transnacionales. Y estos principios de las empresas transnacionales o principios rectores transnacionales crean obligación de las empresas y del Estado para respetar los derechos humanos de los trabajadores y de los clientes. Y sin embargo vemos toda una resistencia ahí, ¿no? O sea, una resistencia, por supuesto, ideológica, una resistencia de intereses que parten, ¿no? Desde el cúmulo enorme de intereses capitalistas que evidentemente una empresa puede tener,
sí vemos esta resistencia. Hablábamos antes de iniciar el programa de este caso, ¿no? Que tan nombrado, y yo te hacía ver, bueno, Hershey's, ¿no? ¿Qué pasa con Hershey's? ¿Qué pasó con Hershey's? Cuéntanos un poco, Sí, porque bueno, me contaste a mí, pues estamos la gente no se enteró. O sea, lo estábamos comentando, Pero estaba viendo que hay dos casos muy, muy claros en Nike y este chocolate Hershey, que se crean investigaciones periodísticas en donde se acredita que las fábricas donde se realizaba, por ejemplo, en Hershey el chocolate, que era, había una guerrilla en el país, no recuerdo ahorita el país, donde era un país en África, donde los niños eran esclavizados por esta guerrilla, llevados a los campos del cacao, y entonces se sacaba el cacao, se exportaba a Hershey, y Hershey hacía el chocolate. Entonces con un costo humanista con un altísimo. costo humanitario, exactamente, o sea, con la degradación del ser humano, con los niños, claro, en condiciones adversas, en situaciones de abuso sexual infantil, en una circunstancia muy fuerte. Y entonces se le puso la alerta a Hershey y dijo, ¿sabes qué? Yo no vuelvo a comprar este cacao que proviene de esta parte, ¿no? Y entonces sí hay muchas industrias en China, han sido señaladas, o en Corea, donde el maltrato a las personas y a la dignidad humana en jornadas de trabajo pues superiores a las de la Organización Internacional del Trabajo, de 8 horas ordinarias, a horas extraordinarias, en zonas insalubres, en un lugar insalubre, en condiciones que afectan la dignidad humana, ¿no? Entonces, la ONU, al darse cuenta de esta circunstancia, crea estos principios rectores. Por supuesto que, como lo decía, cuando hay alguien que dice, oye, hay algo que está mal, habrá un grupo que dice, no, está bien. Y en este caso, los que desean que están bien o que están bien, pues van a ser las grandes empresas, los grandes corporativos, que se pueden ver afectados en sus intereses. Entonces, se crea este grupo de trabajo, se afecta. Las empresas están de acuerdo ya a conseguir estos principios rectores, porque también son empresas globales, y muchas se rigen obviamente ya bajo ciertos principios de ética que permitan obviamente tener ganancias que no afecten a los derechos humanos, ¿no? Por supuesto, que no afecten a la dignidad, ¿no? También humana. Y estamos hablando o su entorno, porque ¿qué tal si llega una empresa, ocupa el agua que va para los campos agrícolas y afecta a los campos agrícolas? Está afectando a la comunidad. O que extrae petróleo y no le importa desechar agua contaminada en sus ríos. Está contaminando los ríos. O por ejemplo, esta empresa que el fracking, que se le llama, que es a través de presión, ocupan los mantos acuíferos, los ríos, y afectan y contaminan. Pues obviamente estas empresas mineras, estas empresas transnacionales que se van a cualquier parte del mundo, también afectan a las comunidades, también afectan su entorno social, también afectan el medio ambiente, también afectan la salud, y es por eso mismo que se crean principios rectores para establecer que tanto las empresas establezcan protocolos para mitigar, erradicar la posible violación a los derechos humanos, porque muchas veces pensamos que la violación de derechos humanos es el maltrato físico, psicológico que yo te hago, por ejemplo, el golpearte, el no darte de comer, el discriminarte por ser mujer, o el discriminarte por ser hombre, o por ser homosexual, o por ser lesbiana, o por ser X, Y o Z, ¿no? O por tener una preferencia sexual, incluso raza, ¿no? Raza, color, ¿no? Y entonces lo que se crea es, oye, ¿sabes qué? Vamos a crear un protocolo para que sea vinculativo, es decir, obligatorio. Y obliga al Estado mexicano o a los estados que forman parte de la ONU a que crean estos protocolos que les den, 1, mitigación de la violación a los derechos humanos. 2, un mecanismo judicial cuando son violados estos derechos humanos. Porque estas grandes corporaciones, por ejemplo, si es una minera, por ejemplo, había una minera a cielo abierto, me acuerdo que fue un caso en Torreón, donde ponían montículos de tierra, que era de un mineral que se ocupaba para la industria. Este mineral, con el aire, volaba de la fábrica y a la población contaminaba y afectaba la salud, sobre todo de las mujeres que se embarazaban.
Y entonces lo que generaba es que los niños que nacían tenían malformaciones o deformaciones o problemas congénitos o tenía algún problema de parálisis cerebral producido por esta sustancia corrosiva, cancerígena, que afectaba el nacimiento de los niños, ¿no? O de las niñas. Claro. Y entonces también ha pasado que estas circunstancias afectan comunidades, afectan grupos sociales, afectan grupos tribales, y entonces se tienen que crear mecanismos para defender a los particulares con respecto de la violación tan grave de los derechos humanos de la empresa y de la omisión de la empresa por no responsabilizarse de esta circunstancia y que se hagan las reparaciones de los daños a las víctimas, es decir, a las familias. Y en ese escenario, Román, ¿dónde queda la figura del Estado? Yo creo que en este caso la figura del Estado ha sido más de 20 años que se han ido construyendo mecanismos de defensa de los derechos humanos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es una figura escandinava, ¿sí? Que en México la primera figura de los derechos humanos es la Profeco, que es la institución que busca eliminar la discriminación por precios o a las personas derivada de productos o venta de servicios. Fíjate que fue la primera institución de origen escandinavo, donde toman los elementos para efecto de garantizar que los productos y los servicios realmente se dieran al consumidor de una forma eficiente, ¿no? Fíjate, eso es interesante, ¿no? Ese es un dato muy interesante, saber cómo el Estado, de alguna manera, va creando estas pequeñas moléculas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, sociales, estas instituciones. Por supuesto, si tú vislumbras la figura de Profeco contra la Comisión Nacional de Derechos Humanos, bueno, Profeco es una cosita ahí que está como, que bueno, que sirve, que funciona, que con todos sus... No, y está perfecto porque, por ejemplo, en el tema de hoy de tecnología, de internet, de afectaciones a tus datos respecto del internet, Profeco, ¿no? Se crea, por ejemplo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Posteriormente se crea la Comisión para Eliminar, Prevenir y Sancionar la Discriminación en México. Se crea la Comisión para Atención de Víctimas. Se crea la Comisión Federal de Competencia Económica para efecto de evitar prácticas monopólicas indebidas. Se crea la Comisión Federal de Telecomunicación. O sea, sí realmente México ha ido avanzando a construir... Ahora, un poco la pregunta, si institucionalmente están ahí, existen estas figuras, existen estas instituciones, hablemos de la eficacia de las mismas. ¿Realmente son eficaces? Porque bueno, que estén ahí, pues mira, están ahí, están la verdad de las cosas es pero ¿son eficaces? Mira, yo creo que el problema está que se han construido instituciones demasiado formalistas, con un poco acceso a la comunidad, a la sociedad y a las familias mexicanas. Si no hay alguien que considere, oye, te están violando estos derechos humanos, y esta persona no sabe a dónde acudir, pues obviamente existe una omisión, ¿no? Entonces yo sí creo que en esta parte las organizaciones de la sociedad son importantes para dar a conocer que las personas se están afectando sus derechos, los asociación de las personas, y con ello ir construyendo escenarios que permitan a estas personas a que no se les violente estos derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, México ha suscrito 250 tratados internacionales. En México existe una figura que se llama bloque de constitucionalidad. Este bloque de constitucionalidad está creado por la Constitución, por los tratados internacionales, y se crea un amplio catálogo de derechos y obligaciones, tanto de los particulares como del Estado. Yo sí creo, en lo personal, que el Estado, entiéndase el Estado, el presidente de la República y sus diferentes secretarías, entiéndase el gobernador y sus secretarías, entiéndase el presidente municipal y sus funciones, o órganos descentralizados. La Constitución establece claramente, en su artículo 1, que todos los funcionarios, o todo el Estado mexicano, entiéndase todos, debemos ser portadores de la defensa de los derechos humanos,
para eliminar, prevenir y sancionar la discriminación en México y preservar el derecho a la igualdad. Es decir, todos los funcionarios tienen la obligación de preservar la dignidad de las personas y de sus derechos humanos. Ahí voy. Vete a los presidentes municipales. No. La complicidad, la corrupción, ¿sí?, genera violación a los derechos humanos. Exactamente, es decir, ya vamos llegando como al punto que creo que al auditorio y en lo personal me interesa mucho, porque si bien es cierto, estamos hablando que este respeto a los derechos humanos, que esta comprensión de los derechos humanos, que este pugnar por la defensa de los derechos humanos, la podemos ver desde el primer rubro, que es en principio la función estatal. Es decir, tenemos el poder público, tenemos a un Estado organizado, y un Estado, por supuesto, población, territorio y gobierno, ¿no? Saquemos al gobierno de ahí y pongámoslo, por supuesto, como la cabeza que rige y que de alguna manera pues tiene la obligación de ver que sus instituciones, sus secretarios de Estado y demás funcionen perfectamente para que pueda, por supuesto, desarrollarse una nación. Ahora, en este contexto, ¿no, el Estado no es el principal violador de derechos humanos? Pregunto yo. Cuando estamos hablando de un México no de burbuja, no estamos hablando del México, ¿no? En Ciudad de México, de Lomas de Chapultepec, no, o sea, no estamos hablando de no, estamos hablando del México, de nuestro México, en donde el 60% de nuestro México padece, 60 y casi 70%, algún tipo de pobreza. Claro, es mira, decir, hay una organización internacional que se llama Global Index Peace, que trata sobre la violación a los derechos humanos o sobre el tema de la paz, ¿no? Y evitar la violación a los derechos humanos. Entonces, tienes toda la razón. El principal violador de hoy de los derechos humanos es el Estado. Al final partamos de un punto. O sea, como humano yo tengo derecho a la salud y el Estado tiene que garantizarme, ¿no? Salud, educación, vivienda, por lo menos, ¿sabes? Derechos universales. Son los derechos universales, ¿no? Imagínate nada más en dónde estamos colocados. Y sobre ese punto, ¿cuántos millones de mexicanos tienen que acudir al curandero, a la hierba, a la no sé qué? Porque ni siquiera dentro de sus comunidades tienen una clínica de salud. Fíjate ya que no pienses en un hospital, o sea, estos derechos básicos, esto a lo que tengo derecho yo por ser ciudadano mexicano, y tú, gobierno, ¿no? De alguna manera estás obligado a brindármelo, a velar por mis derechos humanos. ¿Qué pasa ahí? Mira, yo creo que lo que decía hace rato, efectivamente el Estado, entiéndase por las diferentes ramificaciones, presidentes municipales, funcionarios, considero que al día de hoy es el principal precursor no de respeto, sino de violación a los derechos humanos. Entiéndase también las procuradurías, entiéndase también la administración de justicia y los tribunales. La gente ha perdido credibilidad a la Procuración de Justicia y a los tribunales de justicia. No, por supuesto. Y al perder credibilidad, ¿tú sabías que Puebla es uno de los estados con mayor linchamiento a personas? ¿A qué se debe eso? Claro, a que la justicia se está tomando a propia mano. Exactamente. ¿No? A la falta de credibilidad de nuestras instituciones, a que sabemos que, no, o sea, como institución no vas a hacer absolutamente nada, porque además lo vemos todos los días. Porque dicen, ¿sabes qué? El sistema en este momento resulta que no funciona, que la persona no va a estar detenida, que no va a ser sancionada, que va a salir de la cárcel y que pues, estamos hablando de un violador, de un secuestrador. Y entonces la gente, las personas, están tomando justicia por propia mano. Y eso lamentablemente atenta contra el Estado de Derecho, atenta contra las instituciones, atenta contra la Procuración de Justicia y Administración de Justicia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que las personas están cansando al ver no respuesta de estas circunstancias y consideran que el Estado, en alguna de sus funciones, está violando los derechos humanos. Yo creo que por eso es importante que este sexenio sea el sexenio del respeto de los derechos humanos. Viene ahorita ayer salió la terna de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, vendrá un nuevo nombramiento, esperemos que sea un órgano rector. Necesitamos un órgano rector que establezca, coordine y construya junto con el gobierno nación una política pública de respeto, conocimiento a los derechos humanos. Pero los derechos humanos, las personas deben entenderlo. Mira,
Yo, por ejemplo, lo veo en las redes sociales. Una mujer agarra y dice, ay, mira, fíjate, una mujer, ay, y no faltan los comentarios, eres una perra, eres no sé qué, o el hombre, eres un homosexual, o eres un pendejo, y esa es la realidad. Esa es en la que nos encontramos y nos enfrentamos diario, ¿no? Ay, ¿cómo ves esa chava? Ay, esa es una zorra, o este es un zorro, o este es un golfo, o sea, vivimos en una sociedad donde tenemos una doble moral, donde juzgamos a las personas por su apariencia, donde juzgamos a las personas por lo que piensan, donde juzgamos a las personas por lo que son y no lo que quieren, o sea, entonces... Por lo que aparentan ser, ¿no? Entonces claro, yo lo que te digo es, vayamos a lo básico. ¿Qué necesitamos como sociedad de construir estas circunstancias? Si una señora tiene una asistente de casa, trabaja con una señora, pues la señora no puede hablarle de forma violenta, degradada a la persona que le asiste en su casa, ¿no? Y lo que sucede es que muchas personas que tienen personas trabajando en su casa las tratan mal, las discriminan, las hacen comer en el patio, no comen en la casa. Y entonces yo creo que es ahí donde se da, en el seno de nuestras familias, el esposo que golpea a la esposa o la esposa que golpea al esposo. Yo me he dado cuenta que me gustaría hacer un análisis. Así como defiendo el tema de la mujer, yo veo en las clases medias y en las clases medias poblanas una afectación grave en el tejido social de la familia, donde las mujeres en clases medias agreden sistemáticamente a los hombres por no proveer, porque el rol del hombre es proveer. Y entonces el hombre se queda sin trabajo, no provee lo necesario, la esposa estaba acostumbrada a que el esposo, o así lo vivió en su entorno social, con su papá o su mamá, que su papá era el proveedor, su mamá era la administradora de la casa, y había ciertas circunstancias donde había cierta economía que propiciaba que la mujer no trabajara. Y entonces yo me he dado cuenta ahora que... Te voy a interrumpir ahí. O sea, no trabajara es un concepto bastante ambiguo, sí, claro, muy comprado, ¿no? Claro, evidentemente, claro. O sea, muy manoseado. No generaba porque, exactamente, cosa, porque, ¿no? O sea, lo que pasa es que lo que pasa es que, mira, el trabajo tenía como consecuencia redituable, una redituación, o sea, un tema era redituable económicamente hablando, ¿no? No o sea, las mujeres no generaban economía doméstica, pero administraban la casa y que por lo tanto tenían un beneficio económico. Claro, Pero el día de hoy, lo que me he dado cuenta en las clases medias, en Puebla y en otros estados de la República, es que si los esposos no cumplen con las expectativas económicas, financieras de la mujer o de la familia, el entorno hacia él se vuelve totalmente agresivo. Sí, violencia física, es cierto, emocional, sexual, donde degradan al marido, donde afectan brutalmente la convivencia de las familias. Y eso es algo que también está generándose. Ese ámbito genera violencia. Y entonces el marido, el día de mañana, en un acto de reacción, provoca una reacción y entonces aquí la mujer se ve afectada. Y entonces lo que estamos propiciando es que hay un entorno que no está siendo favorable para el respeto de los derechos humanos. Entonces, a ver, un poco aquí vamos a hacer una pausa en esta conversación, no nos vamos a ningún corte ni nada, no se asusten. Pero, a ver, Román, un poco, ¿qué son los derechos humanos para que la gente que nos está siguiendo pueda comprender de qué estamos hablando? Dejemos a un lado la Constitución, los tratados internacionales, no. A nivel de piso, a nivel de cancha, ¿qué son los derechos humanos? ¿Por qué hablamos tanto de este respeto? Porque, bueno, finalmente sí creo que la gente puede estar pensando, a ver, o sea, el marido ha agredido, ¿no? Porque le grité que era un soquete. ¿Qué pasa con esos derechos humanos? ¿Qué son los derechos humanos? Mira, los derechos humanos son lineamientos, ¿sí?, intrínsecos del ser humano para potenciar su dignidad. Es decir, todo aquel reconocimiento
de una regla que tenga como objetivo potenciar la dignidad del ser humano es un derecho humano. Uh-huh. Es decir, son normas, son reglas que se han construido en las sociedades, que son reconocidas por el Estado y que tiene como consecuencia potenciar la dignidad del ser humano. Por ejemplo, yo persona en otra época, si era de un color negro, podía ser esclavo. Y el esclavo no tenía derecho al trabajo. ¿Qué es lo que sucedió? Autónomo. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que se creó el respeto al derecho humano al trabajo. Uh-huh. Yo, por ejemplo, tengo el derecho a dedicarme a una actividad comercial. Uh-huh. El Estado debe reconocerte a ti tu posibilidad de trabajar en lo que tú consideres o quieras. Oye, quiero tener el derecho a dedicarme a la profesión que quiera. Efectivamente, el Estado debe garantizar a que te dediques a la profesión que quieras. Es decir, en pocas palabras podríamos conceptualizar a los derechos humanos, tú que eres experto y que te has metido a este tema muchos años, como el conjunto de elementos que deben de existir buscando el bienestar integral del ser humano. Total. Entonces, todo aquello que no te ofrezca un bienestar, que te esté lacerando, claro, o sea, en términos objetivos, porque bueno, subjetivamente podemos como desviar un poco el tema, pero todo aquello que sientas que te lacera, que no te dignifica, ¿no? Que se te está pisoteando, que se te está agrediendo, etcétera, ¿ya es una violación a un derecho humano? Claro, y hoy en día ya ha crecido esto a elementos en quinta generación, ya llevamos quinta generación. O sea, lo primero fue el derecho individual de la persona, luego fueron los derechos políticos y los derechos colectivos, el derecho a la libertad de asociación, yo me quiero asociar, ¿no? Con alguien, yo quiero construir una organización política, el derecho a los elementos políticos es un derecho humano, ¿sí? A asociarte, a construir una organización política, el derecho a mi libertad sexual, ¿sí? El derecho a la seguridad sexual, a que nadie me pueda tocar, a que nadie me pueda lastimar en mi aspecto físico, psicológico, sexual, emocional, o violar, ¿no? Seguridad sexual, a que yo tengo el derecho a la educación, es decir, el Estado debe garantizar lo que tú decías, a una educación universal, que es la universalidad de los derechos, es decir, todas las personas, por el solo hecho de vivir en México, tienen garantizado a... Ahora, en este escenario, Román, ya para irnos, se nos está acabando el tiempo, estamos a punto ya de despedir el programa, ¿no? Y me gustaría cerrar con esto. En todos estos discursos ideológicos, que la verdad es que están padrísimos, en toda esta creación de instituciones de seguridad y protección, que también suenan increíbles, vámonos a la realidad. Con esto quisiera que despidiéramos el programa, Román. ¿Qué podemos compartir? ¿Qué hacemos nosotros como ciudadanos en defensa de los derechos humanos? Mira, los mecanismos judiciales que tienen las personas es, por ejemplo, con respecto de actos de autoridad que violan los derechos humanos, que violan, por ejemplo, la libertad del trabajo, que violan, por ejemplo, tu libertad personal, que no pueda ser privado mediante un juicio de otra persona, puedas promover el amparo. Es decir, el amparo es el medio de control constitucional que tiene como objetivo resarcir a la persona cuando ha sido violada en sus derechos humanos. O sea, es decir, acudir a instancias judiciales específicas en esta defensa. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Ya se nos está acabando, qué lástima. Muchísimas gracias, te prometo. Es que es un tema muy grande, es un tema que vale la pena explorar. Con gusto, si me invitas, me estoy autoinvitando, para que las personas entiendan a qué se refieren los derechos humanos, a qué tienen derecho, cuáles son intrínsecamente estos derechos humanos. Aquí el tema es que la gente, o sea, la percepción social, acabo de escribir la última columna, la que se publicó ayer, no sé ni en qué día vivo, el domingo pasado, hablaba justamente de la percepción social, ¿no? Y la percepción social con respecto a las instituciones de este país no es la mejor. ¿Qué hacemos cuando queremos defender nuestros derechos humanos? ¿A quién acudir? Híjole, lo vemos todo tan complejo que bien valdría la pena echarnos un clavado en nosotros mismos, ser cada día
una mejor persona. Claro. Román, te extiendo la invitación públicamente. Nos vemos pronto en estos micrófonos para seguir abordando el tema. Nos despedimos esta mañana con el programa de ¿Sabías qué? Yo soy Ana Luisa Oropesa y como siempre les pido, sean felices. Muchas felicidades.